paréntesis porque quiero hablar acerca de los beneficios de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de sus beneficios y de qué manera nosotros somos bendecidos en su resurrección, ya que tradicionalmente, como tradición, hoy es el día de la resurrección. Entonces quiero aprovechar esta semana para recordar, hacer memoria de qué manera nosotros hemos sido bendecidos con su sufrimiento, con su muerte y con su resurrección. Porque si no fuera por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué sería de nosotros? Y después continuaremos con la serie de el cómo comportarnos en la casa del Señor. Amén. Así que demos un aplauso a Jesucristo, que es nuestro gran Redentor. Y es muy importante que nosotros comprendamos la plenitud, la profundidad y la anchura de la manifestación del amor de Dios para con nosotros. Porque Dios se manifestó a través de Jesucristo. Y cuando nosotros entendemos su amor, eso nos va a llevar a amarlo, a honrarlo, a darle la gloria y a darle la honra que Él se merece. Porque Él nos amó con todo lo que Él tenía. Dio hasta la última gota de su sangre. Y esta semana se celebra eso. Unos lo hacen en espíritu y en verdad, otros lo hacen según el mundo. Pero como Pablo dice, de todas maneras, nuestro Señor es glorificado. El viernes tuvimos bautismo. 9 hermanos se bautizaron. Demos un aplauso por esos hermanos que se bautizaron. Que ese es un paso de obediencia. Si usted ha nacido de nuevo y usted es cristiano, usted debe de bautizarse. El bautismo no es algo opcional. El bautismo es un mandamiento. Y si usted no se ha bautizado, usted está en desobediencia. Está en desobediencia. Porque la Biblia manda a bautizarse. Ah, pero el ladrón en la cruz se salvó y no se bautizó. Pues ¿cómo hacía para bautizarse en esa cruz? ¿Ah? ¿Cómo hacía para bautizarse en esa cruz? Él no tuvo la oportunidad, la opción de obedecer ese mandamiento. Pero todo aquel que tenga la oportunidad debe de bautizarse. Porque el que cree y es bautizado será salvo. Y estuvimos con estos hermanos en Pance, por allá arriba para la vorágine. Y eso estaba así de lleno, Viernes Santo. Primera vez que en una Semana Santa yo voy por allá, así que yo no sabía eso cómo se ponía por allá. Pero Dios todo lo usa para bien, porque encontramos un espacio, ahí bautizamos a los hermanos, pero toda esa gente que estaban ahí de baño y de paseo, se les predicó el Evangelio, se les anunció la muerte y la resurrección de Cristo, se les anunció el por qué Cristo murió, y que más que irlo a celebrar a Pance, deben de recibirlo en sus corazones. Se les dijo: de nada sirve que ustedes vengan aquí a relajarse por la muerte de Cristo si ustedes no lo reciben en sus corazones. Porque Cristo no vino a esta tierra a morir para que nosotros salgamos de paseo. No, Cristo vino a morir para librarnos del pecado, para hacernos nuevas criaturas, para hacernos hijos de Dios. Para eso vino. Y nosotros estamos aquí para anunciarles al mundo. Entonces, en esta mañana vamos a ver los beneficios de Cristo y vamos a terminar este culto glorificando, alabando y bendiciendo al Señor. Amén. Así que yo quiero, por favor, que usted abra su Biblia en Romanos capítulo 5 y vamos a ver por qué Cristo murió en la cruz. ¿Por qué Cristo tuvo que venir a padecer? El por qué, la razón, la causa. Amén.
Tenemos que venir a ver eso. ¿Cómo están? Dios te bendiga. Bendiciones. Romanos capítulo 5. Dice en Romanos capítulo 5, ¿estamos allí? Dice el versículo 12, Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Qué entró al mundo? El pecado. ¿Y por medio de quién entró el pecado al mundo? Por un hombre. ¿Y quién fue ese hombre? Adán. Escuche, el pecado no entró al mundo por la mujer. No. Y cuando ustedes mujeres le digan que por ustedes que este mundo está así, digan, no, a mí no me... A mí líbreme de eso. No, la Biblia dice que fue por el hombre. Porque el responsable es el hombre. Una casa patas arriba, el responsable es el hombre. El hombre es el responsable. Si usted lee la Biblia bien, dice que Eva comió de la fruta y todo siguió igual, normal. ¿Cuándo todo cambió? Cuando Adán comió de la fruta. Entonces, el pecado entró al mundo por culpa de ¿quién? Hermana, si usted tiene un hombre a su lado, mire lo berreo. Lo ve ahí bien peinadito, con gelatina y todo, pero fue por culpa del hombre. Sí, hay predicadores que le echan la culpa a la mujer. Eso es mentira. Eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. ¿Por qué? Porque Dios dice que fue por el hombre. Y de eso podríamos hablar mucho, pero ese sería otro tema, ¿cierto? Pero el pecado entró por causa del hombre. Y por el pecado que entró al mundo, la muerte. Entonces, Dios cuando creó a Adán y a Eva, en su corazón era que Adán y Eva vivieran para siempre. Por eso el Evangelio consiste en vida eterna. Porque ese es el plan de Dios con su creación. Que nosotros tengamos ¿qué? Vida eterna. Pero todo eso se dañó por culpa de ¿quién? Del hombre. Dígalo sin miedo, por culpa del hombre. Todo se dañó por culpa del hombre. Y debido a esa desobediencia por el hombre, aquí a la tierra que entró la muerte. La muerte. ¿Y esto por qué se lo estoy diciendo? Para que entendamos por qué Jesucristo tuvo que morir en la cruz. Entonces, la primera razón que Jesucristo tuvo que morir en la cruz fue por causa del pecado. Ahora, el pecado trae sus consecuencias. ¿Y cuál es, según la Biblia, cuál es la consecuencia? La muerte. Ahora, esa muerte, y me acuerdo que Valeria y Sori no se me hicieron la pregunta cuando en la casa, en el altar familiar, estábamos leyendo esto. Me dijeron, pero ¿cómo así que la muerte, si ellos comieron y siguieron vivos, siguieron andando? ¿Cierto? Entre ellas me hicieron esa pregunta. Y pues no murieron, como que el diablo tuvo la razón. Porque el diablo le dijo, si comen, morirán. Y comieron y siguieron. Entonces como que, no, el diablo nunca tiene la razón. El diablo nunca tiene la razón. Hermano, y esto sucede cuando nosotros desobedecemos a Dios. En el momento parece que no pasa nada, que desobedecí y todo sigue tranquilo. No se la crea, porque tarde que temprano la Biblia dice que el pecado te alcanza. Tarde que temprano se manifiesta la consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque según la Biblia, Adán vivió aproximadamente 960 años, si no estoy equivocado. Ya me corrige.
960 años pasó para que se cumpliese lo que Dios dijo. Adán murió. Aunque primero murió Eva, pero Adán murió. Hermanos, aunque tú veas que no esté pasando nada, si nosotros continuamos en el pecado, las consecuencias llegan. Esto no es que la hice y no pasó nada, no llega. Porque Dios dijo, si usted desobedece, va a morir. Entonces esa muerte, nosotros siempre enseñamos que la muerte que Dios dijo que entraría por el pecado, consiste en dos cosas. La muerte ¿qué? Física, y la muerte ¿qué? Espiritual. Al instante, una muerte sí se cumplió, que fue la muerte ¿qué? Espiritual. Que el hombre fue separado de Dios. Todo esto le estoy diciendo para que ustedes entiendan por qué Cristo vino a morir. Adán y Eva fueron separados de Dios. Adán y Eva vivían vacilados en el jardín del Edén. Vivían sabroso. Como dice alguien por ahí, ellos sí vivían sabroso. Porque Dios quiere que sus hijos vivan como sabroso. Pero ¿cuándo dejaron de vivir sabroso? Cuando permitieron el pecado. Entonces Dios les dijo, para afuera, para la calle. Y colocó un ángel y aquí no entran más. Y el hombre fue separado de Dios. Porque la palabra muerte en el original griego significa separación. ¿Qué significa la palabra muerte? O sea, que en otras palabras, cuando Dios dijo, el que coma de este fruto será separado, tendrá una separación de Dios, pero también el alma será separada del cuerpo. Una muerte física, una muerte natural, es cuando usted, que es un alma, usted es un espíritu que vive dentro de un cuerpo, como un caracolito. Usted ve el caparazón del caracol, pero él está allá adentro. Y varias veces uno coge un caparazón, yo tengo uno, y uno busca y ya no hay nada. O sea, ya se murió. Así es el cuerpo de un muerto. Ya la persona no está más ahí, porque hubo una separación, o sea, muerte. Y Adán, por el pecado, lo primero que él experimentó fue la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Fue separado de Dios. Y número dos, 960 años después aproximadamente, sufrió la separación física, la muerte física, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El diablo te va a decir que no. El diablo te va a decir, peca, dale, tranquilo, nada, Dios entiende, Dios comprende, no pasa nada. No, hermano, pasa algo. El pecado fue malo desde el principio y sigue siendo malo hoy. El pecado es tan malo, hermano, que te separa de Dios y te destruye la vida lentamente. Te va destruyendo, destruyendo, destruyendo y destruyendo. Por eso Cristo vino a liberarnos del pecado. Por eso Cristo vino a que nos separemos del pecado. Por eso Él manifestó su gracia para que el pecado no reine más sobre nosotros. Porque el pecado trae destrucción, el pecado daña. Gente se ha dañado su vida por causa del pecado, por la droga, por el alcohol. Hogares se han dañado por la infidelidad, por el adulterio. El pecado sigue siendo malo. Aunque el mundo hoy a lo malo le llaman, lo malo sigue siendo malo. Es divertido, no lo voy a negar. El pecado es divertido. Sí. Porque cuando yo estaba enrumbado, sabroso. Oh, esto está bueno, se tambalea. Eso era bailando. ¿Quién me cogía?
pero trae muerte. Dice el proverbio que el pan ajeno es más sabroso que el propio, pero trae muerte. Cuando está en su lujuria, en su lascivia, en su fornicación, usted no está aburrido. ¿Será que alguien es fornicando y aburrido? Ay, qué pereza esto. No, está bien. Ay, pero trae muerte. Trae destrucción. Trae ruina, trae miseria. El pecado sigue haciendo daño. Porque Dios lo dijo. Pero el diablo hasta hoy sigue diciéndole a la humanidad: peca que no pasa nada. Y ahora han utilizado la gracia y la misericordia y el amor de Dios para darle libertinaje al pecado. Hermano, te están engañando. Te están engañando. Porque el pecado sigue siendo malo. ¿Es divertido? Es divertido. Cuando están embalados en la nota, ay, la están pasando bien. Pero te está destruyendo. Y después terminar debajo de un puente, terminás muerto ahí en un andén como un primo mío que se luchó para que dejara las drogas y nunca quiso dejarlas, y nos tocó irlo a recoger a la morgue. Porque el pecado, tarde que temprano, te destruye. El pecado destruye tu salud. El pecado destruye tus emociones, tus sentimientos. El pecado destruye tu relación con los demás. El pecado destruye tu hogar. Tú con tus pecados destruyes tus hijos. El pecado destruye los matrimonios. Pero sobre todo, el pecado destruye tu relación con Dios. Y el final del pecado es el infierno. El pecado destruye ministerios. Yo conocí grandes ministerios de Dios y fueron destruidos por causa del pecado. Estaban en Cristo, pero el pecado sigue haciendo daño. El pecado sigue siendo malo. El pecado te quita el gozo del Espíritu Santo, te quita la paz del Espíritu Santo. El pecado te quita autoridad, te quita unción. El pecado hace que los del mundo te falten el respeto. Porque el cristiano mundano, los del mundo no lo respetan, se burlan de él. Pero el cristiano no perfecto, pero que persevera en la santidad, en la obediencia, el mundo lo respeta y los demonios lo respetan. Porque por Adán entró el pecado. Y cuando se habla de que entró el pecado, el que entró fue el diablo el que entró. Porque, escuche bien, el pecado le abre las puertas al diablo. Entonces, cuando usted en su casa vive en gritería, en pleito y una cosa terrible en su hogar, el diablo tiene las puertas de par en par para hacer lo que quiera en esa casa. Por eso cuando usted empieza a santificarse y a arreglar esto con Dios, y arreglar esto con Dios, y arreglar esto con Dios, usted está cerrando puertas, cerrando puertas, cerrando puertas. Porque por Adán entró, pero Jesucristo iba a cerrarla, a cerrarla, a cerrarla, a cerrarla. Yo como pastor, pero si me pongo de sinvergüenza, andar en inmoralidades sexuales, por ahí le abro puerta al diablo en este ministerio y tarde que temprano muere. Aunque sea cristiano. Porque Adán era hijo de Dios, pero le abrió puerta y le trajo consecuencias. Porque hay gente que piensa que porque ahora es cristiano, el pecado no me hace nada. Tal vez no te condena, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero sí te hace daño. Hay gente que como cristiano han muerto antes de tiempo por causa del pecado. Hay gente que su economía es un desastre por causa del pecado. Porque por el pecado es que entra la muerte. La Biblia dice que el diablo solamente viene para robar, matar y destruir. ¿Y cuál es el elemento que el diablo utiliza
para hacerte daño el pecado. Entonces él pone la tentación y cuando tú caes, le estás diciendo, ahora sí puedes obrar en mi vida lo que quieras. Pero el que vence la tentación verá la gloria de Dios. Verá la gloria de Dios. Por eso, hermanos, como cristianos debemos de trabajar y fortalecernos para no vivir más conforme a los apetitos de la carne, para no vivir más conforme al mundo, porque somos hijos de Dios. La marihuana, qué rico, pero te está destruyendo. El bazuco te destruye. El ron viejo de calda te destruye. Aunque a unos aquí ya se les hizo agua a la boca cuando dije ron, pero te destruye. Léelo, Proverbios. Cómo el alcohol destruye. Dice la Biblia que el alcohol no es para reyes ni para sabios. La falta de perdón te destruye. El resentimiento, la amargura te destruye. Todo lo que tiene que ver con el pecado te destruye. La venganza. Usted que se vengó, se desquitó y sintió el fresquecito, le dije lo que quería, tarde que temprano eso vuelve a tu vida. No hay nada como vivir en armonía con Dios. Y dice que, por tanto, como el pecado entró. Yo tengo una prima que me dice, yo debería vivir mejor. Yo era muy buen estudiante, yo era muy inteligente y capaz. Otras que estudiaban conmigo tienen una mejor vida, una mejor condición, porque ellas fueron viciosas, se dedicaron a sus estudios, pero yo me dediqué a la vagancia y hoy estoy pasando trabajo. Porque mientras las otras estudiaban, ella estaba enrumbada. Y hoy sufre las consecuencias. Hermanos, no vale la pena pecar. No vale la pena. No vale la pena. Y no te lo digo de una manera religiosa, no te lo digo de una manera condenativa, sino que te lo digo por tu bien. No vale la pena pecar. Aquí en este momentico yo siento en mi espíritu que hay personas que en este momento están luchando con una decisión que van a tomar que es pecaminosa. No, renuncia a ella ahora. En el nombre de Jesús. Renuncia a ella ahora. Renuncia. Y pídele ayuda a Dios. Pídele fortaleza. Arrodíllate. Pero no cedas, hermano. Porque cada vez que venga una tentación a tu vida, tú tienes que verlo como un hombre y una mujer espiritual. El diablo está detrás de esa tentación. Cuando tú te vas tentado, tú quieres decir, uy, el diablo quiere entrar a mi vida. El diablo algo quiere dañar en mi vida. Y no. Porque cuando usted dice no al pecado, le está diciendo no al diablo. Cuando usted le cierra la puerta al pecado, le está tirando la puerta del diablo en la cara. Pero cuando usted acepta el pecado, bienvenido diablo. Y el diablo no es su amigo. No. El diablo no es tu amigo. Si no, pregúnteselo a Adán. Adán vivía en un paraíso hasta que le abrió la puerta al diablo. ¿Y cómo se la abrió? Abrió por medio del pecado, por medio de la desobediencia. Y ese principio sigue hasta hoy. Yo quiero que ustedes sepan que ustedes están rodeados por los ángeles de Dios. Porque dice la Biblia que así como Jerusalén está rodeada de montes, así Jehová acampa alrededor de los que le temen. Acampa alrededor. Miren que Balac quería destruir a Israel. Pero Balac dijo, Israel está rodeado por Jehová y no lo puedo destruir. Entonces se mandó a buscar un profeta, a Balaam. Y le dijo, Balaam, maldice en este pueblo. Y el profeta le dijo, ¿quién puede maldecir lo que Dios ha bendecido? Yo no puedo maldecirlo. Pero Balaam, como conocía a Dios, Balaam le dio un consejo a Balac. Haz que pequen.
Porque si ellos pecan, tú no tienes necesidad de hacer nada. El mismo Dios se va a encargar de ellos. ¿Y sabe qué hizo Balac? Fue que eran los moabitas y fue y se consiguió a las mujeres más sensuales, las más hermosas, así como ustedes, caderonas, rabadillonas, como decía mi papá. Mi papá decía que le gustaban rabadillonas y bastante problema tuvo mi papá por eso. Escuchen esto. Y dice que esas mujeres se fueron al campamento de Israel y empezaron a pasar caminando así. Y se bajaban así, se bajaban. Sí, porque las moabitas son las que provocan. Por eso usted tiene que vestir como una hija de Dios. Usted no puede andar provocando. Usted no puede andar de tentación. Usted no puede ser un instrumento del diablo, querida hermana. Porque esa fue la tarea de Eva. Ser instrumento del diablo. Porque Eva fue el instrumento que el diablo usó. Pero usted no puede ser más instrumento del diablo para que el hombre caiga. Por eso usted debe vestir como una santa, no una religiosa, pero como una santa, con prudencia, con modestia, con pudor. Ayúdeme, como dice Pablo, ¿entiende? Con decoro. Usted es hermosa, usted tiene la gloria de Dios. Perdone, pero usted no tiene que andar mostrando tetas para verse hermosa. Usted no tiene que andar ahí toda pechuga. Porque el diablo usó a la mujer para que por el hombre entrara el pecado. Están contentas las mujeres. Sí. Miren, esto me lo enseñó Dios. Y se lo voy a compartir tanto a los hombres como a las mujeres. El espejo tiene su cuento. El espejo tiene su cuento. Si usted no es una mujer espiritual y un hombre espiritual, cuando usted se hace en el espejo, el diablo se te hace al lado. El espíritu se te hace al lado. Entonces, te hace en el espejo y... ¿Miento o no miento? Bueno, ¿y con qué fin todo eso? Para seducir. Por eso usted no debe ser una mujer que seduzca. Entonces, cuando usted quiera verse, que se le vea más, que se esté más, es un espíritu que te está influenciando cuando está en el espejo. Es un espíritu. Un espíritu, hermano, un espíritu. No, usted tiene que preocuparse es por su carácter, de ser una mujer mansa, humilde, llena de misericordia, de bondad. Usted varón, usted tiene que preocuparse por su carácter, porque el diablo te lleva a preocuparte por lo externo, pero a Dios le interesa lo interno. Tienen cejas y se la quitan y se pintan y se la tatúan. El diablo es terrible. Ya no, que la Biblia dice que no hay que tatuarse. Entonces, tienen cejas, se la quitan y se la tatúan. Eso es el diablo que te viene haciendo eso. Y tengo que decírtelo. Tengo que decírtelo. Tengo que decirlo. Porque usted es una hija de Dios. Usted es instrumento de Cristo ahora, no del diablo como en el principio. ¿Y a su nombre? Mire, esto es tan serio que usted que es casada y su marido es cristiano, cuando su marido esté ayunando,
usted también tiene que tener mucho cuidado de andar por ahí toda. No, usted vístase, cúbrase cuando su marido esté ayunando. Usted se uno ayunando y pasan por ahí mal vestida y uno ayunando, Dios mío, qué hago en este año. Sí, cuando su esposo está ayunando, usted cúbrase, vístase bien. No se ponga el bebidor esa noche. Es que lo está ayunando. Dice yo, pues un break y ahora vuelvo al ayuno. Alonso, ¿es así o no es así? En todo es eso. Por eso la Biblia dice que cuando van a ayunar, deben de ponerse de acuerdo. Cuando la mujer dice que va a ayunar, debe hacérselo saber al marido y ponerse de acuerdo para que en estos días me dejes tranquila. Entonces no, está ayunando, ¿verdad? Y también ella. Escuche esto. Si usted hizo una semana de ayuno de hoy, la mujer dice, no, comience mañana, usted tiene que comenzar mañana. Resuelva y comience mañana. Porque la mujer tiene autoridad sobre tu cuerpo, dice la Biblia. Ese cuerpecito no es suyo, es de ella. Y ese cuerpo, querida hermana, no es suyo, es de él. Si usted tiene su esposa, diga, esto es lo mío. Si usted tiene su esposo ahí, esto es lo mío. Si no son casados, usted está mal, tiene que arrepentirse y arreglar eso. Mire, varias veces mi esposa aquí está y va saliendo con un short que a mí no me gusta. Y yo se lo digo, no mami, es short. No. ¿Qué hay? No. No, póngase uno más decente, uno más largo, uno más. No, pero con el short no salga. Usted es una hija de Dios. Usted es una sierva de Dios. Además, lo mío no anda por ahí. ¿Y sabe qué? Ella lo hace. Eso hacen las mujeres de Dios. Pero no, pues, usted a mí no me encanta. Yo me pongo el short que quiera. Usted no conoce la palabra de Dios, hermano. Miren que cuando yo era pequeño, los chores se llamaban calientes, decían calientes, ¿te acuerdas? No sé si de usted era, a los chorcitos pequeñitos les decían calientes, ¿no? Miren el nombre, calientes. Porque pasaban ya con los chores y uno se calentaba. Por eso le llamaban. Por eso, hermana, el pecado entra por un hombre, pero el diablo usó a la mujer. Diablo usó a la mujer. Y Cristo Jesús, por eso tuvo que morir. Entonces, tanto el hombre como la mujer son responsables de que Cristo haya venido. La una por dejarse usar y el otro por ceder. Y Cristo tuvo que venir. Porque por el pecado entró la muerte. Separados de Dios. Muerte espiritual. Y después de que la persona muere sin Cristo, se va al infierno eternamente. Hay gente que dice que la pasó sabroso en esta vida, pero si murió sin Cristo, de nada le va a servir. Dice la Biblia que había un hombre que la pasaba sabroso en esta vida, un rico, banquetes, buena ropa, no, era una cosa espectacular. Y afuera de la casa de él había un mendigo. Dice la Biblia que el rico murió y se fue al infierno, y el pobre murió y se fue al seno de Abraham. Y el rico, estando en el infierno, pedía auxilio, pedía socorro. Y no solamente eso, sino que alguien vaya y le predique a mis hermanos, porque ellos están en lo mismo y no quiero que vengan a este lugar. Hermanos, el infierno es real.
El infierno es terrible. Mire, el infierno es tan terrible que Dios tuvo que hacerse hombre para evitar que usted y yo fuéramos a ese lugar. Por eso un aplauso a Dios por Jesucristo. ¿Y por quién entró el pecado al mundo? Por el hombre. Por el hombre. ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Estamos siendo edificados? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que entró, la muerte. Toda tragedia, todo dolor, toda tristeza, toda infidelidad, todo niño que usted va pasando trabajo, todo eso es por causa de quién? Del pecado. El coronavirus, las enfermedades, todo tipo de enfermedad, cuando usted se enferme, esto es por el pecado. Cuando usted le duele aquí para pararse, esto es por el pecado. Que las rodillas ya me duelen por el pecado. Porque aunque estamos en Cristo, pero todavía seguimos sufriendo las consecuencias del pecado, aunque ya estamos en Cristo. Yo no usaba gafas, ahora uso gafas. Las gafas existen gracias al pecado. Porque era para que nosotros todo un tiempo tuviéramos nuestra vista 20/20, clarita, clarita. ¿Cierto? Que se le cayó una muela por el pecado. Que la cargue por el pecado. Que tiene problemas de estreñimiento que se siente y le cuesta por el pecado. No, usted se ríe, pero es la verdad. Es la verdad. Miren ahora a los hermanos Carlos y Evelyn en un hospital luchando con el hijo. ¿Saben por qué? Por el pecado. Porque ya somos salvos. Ya somos hijos de Dios. Ya hemos sido perdonados. Ya nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Pero todavía seguimos sufriendo las consecuencias del pecado. Para que usted vea que tan malo es el pecado. El pecado es malo. ¿Es aburrido el pecado? Pero es malo. Es malo. Hagámosle caso a Dios. Cuando Dios dice no, Él sabe por qué lo está diciendo. Pero el diablo viene y te dice lo contrario. Ay, bendito sea el Señor. Entonces dice que así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos. Entonces, aquí la cuestión es que no solamente Adán pecó, sino que después de Adán todos pecamos. Entonces, usted y yo también le abrimos la puerta al diablo. Y por eso estamos sufriendo las consecuencias. Dice el 13: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte, hermano. Cuando la Biblia dice que reinó la muerte, se refiere al diablo. Y el diablo, ¿qué produce en la humanidad? Tristeza, dolor, angustia, zozobra, miedo, tragedia. El diablo solamente viene a hacer daño. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces Pablo empieza a decir, ¿no?, que por este Adán que reinó el diablo, aquí viene y nos dice de alguien que iba a venir. Oye, no sé cuánto fue la palabra del Señor. Aunque la muerte esté reinando en tu vida, aunque la tragedia esté reinando en tu vida, aunque el dolor esté reinando en tu vida, pero hay una promesa de alguien que iba a venir. ¿Y a venir a qué? Wow. Gloria a Dios por Jesucristo. Vamos, alábele. Que alguien iba a venir. Porque Pablo se ve desde el principio hablar de allá, pero cuando Pablo está hablando de esto, trae una luz, pero alguien iba a venir. Por causa de ese primer hombre que entró el
aquí, alguien va a venir. Alguien va a venir. Y cuando Juan el Bautista lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita lo que le abrió la puerta del diablo en tu vida, que quita lo que trae muerte, que quita lo que trae tristeza, que quita el pecado del mundo. Alguien va a venir. Alguien va a venir. Y me sacó de Changó y me tiene ahora aquí alabando a Cristo. Alguien va a venir y me sacó de la droga y me tiene aquí adorando a Dios. Alguien va a venir y me sacó de la inmoralidad y ahora soy fiel a una mujer. Alguien va a venir para que la muerte, para que el pecado no reine más sobre tu vida, para que tu destino no sea el infierno, sino que sean los cielos. Alguien va a venir. Alguien va a venir. Alguien va a venir. Alguien va a venir para que la muerte no reine más sobre tu vida. Alguien va a venir. Y es figura del primero. ¿Cuánto me gustaría decir tantas cosas aquí? Escuchen esto. Adán es figura de Cristo, lo dice Pablo, el de la revelación. ¿Por qué Adán pecó? ¿Ustedes por qué creen que Adán pecó? ¿Porque era malo? Alguien me dijo: Adán pecó por ley. Adán pecó por ese la falta de Eva, por eso pecó. Adán no pecó por débil. ¿Saben por qué? Porque Adán era perfecto. Adán era perfecto. Adán no podía pecar. El diablo intentó que Adán pecara y no pudo. Pero cuando Adán vio que Eva pecó, Adán entendía lo que Eva no entendía. Adán dijo: esta pecó. Hasta aquí llegó Eva. Ella no va a estar más aquí en el paraíso conmigo. Y yo la amo. Yo amo a esta mujer. Aunque la usa el diablo, pero la amo. Tranquila, Elisa, tranquila. Aunque una pantera, pero la amo. Aunque no me respeta, pero la amo. Aunque no me hace caso, pero la amo. Aunque a veces me pone a dieta y nada de nada, pero la amo. Yo la amo. Entonces Adán sabía algo que Eva no sabía con Dios. Adán sabía que él era hijo de Dios. Y Adán sabía que si en caso yo me descarrilo, mi papá me va a venir a buscar. Y con por amor a Eva. Adán pecó por amor a Eva. Adán se hizo pecado para que Eva pudiese ser salva. Porque si Adán no come de la fruta, pregunto, ¿qué hubiese sido de Eva? Por eso Corintios dice que el que figura de Adán vino Cristo y se hizo pecado para que nosotros pudiésemos ser salvos. Alguien sin sabiduría espiritual dijo: me gustaría el día que estemos en los cielos verme con Adán y hacerle reclamo. No entiende la profundidad de la palabra. Antes tiene que decirle: gracias, Adán, por haber comido de la fruta. Porque si no, ¿en dónde estaría Eva? Figura. Vino uno que era figura
de Adán. Aunque no cometió pecado, fue tratado como pecador, para que nosotros, la iglesia, que somos Eva, porque la iglesia es tipo de Eva, Cristo es tipo de Adán, y el uno se hizo pecado para que la iglesia pudiese ser. Denle un aplauso al Señor. ¿Dónde estamos aprendiendo algo? Dice el 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno que murió, ¿quién fue ese? Adán. Los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Y cuál fue ese hombre? Entonces hablan de un hombre que entró a la muerte. ¿Quién fue ese? Y uno que trajo la vida, que trajo la gracia. ¿Quién fue? Cristo. Y dice, estamos aprendiendo algo. 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. O sea, cuando habla del don se refiere a Jesucristo. ¿Entiendan? Porque don es un regalo. La palabra don es un regalo. Y el mejor regalo de Dios es Jesucristo. El mejor regalo de Dios no son sus hijos. El mejor regalo de Dios, Mari, escuche bien, no es su marido. Aunque casi cito, pero no alcanzo hasta allá. El mejor regalo de Dios, Jonathan, no es Julie. No es tu esposo, no es tu esposa. El mejor regalo de Dios es Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su único hijo. ¿Para qué? Para que seamos salvos, para que seamos libres del reino de la muerte, para que seamos libres de la maldición, para que seamos libres de la condenación. De nada te sirve ese marido si no te arrepientes. De nada te sirve esa mujer si no te arrepientes. De nada te sirven esos hijos si no te arrepientes. De nada te sirve ese dinero si no recibes el mejor regalo. ¿Y cuál es el mejor regalo? Jesucristo. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre. No, que estás en la iglesia, estás en la iglesia. Todavía le quedan cositas a uno, ¿cierto? Dios a través. Estoy predicando en Villavicencio. No, Valledupar. Bien caliente Valledupar. En Valledupar todo es vallenato. Todo. Si alguien ha estado por allá, todo es vallenato. Y un calor que hace en Valledupar. Y prediqué. Me acuerdo que prediqué en una iglesia. Pastor Toro. Y fueron varios días. Y una de las noches, la noche de pareja. Y bueno, están ministrando, pero allá las alabanzas también son a ritmo de vallenato. Pero lo que me llamó la atención fue que estaban alabando a ritmo de vallenato y cada hermano bailando con su hermana a bailar vallenato. Yo no sé cómo baila eso. Y yo, ¡guau! Dios mío. Ahora, para mí me pareció algo raro, pero para ellos allá están alabando al Señor, ¿cierto? Yo no dije nada. Y yo quería por ahí buscar a mi pareja, pero yo no sé bailar vallenato. Pero bailaron su vallenato en la iglesia. Entonces, hay que alabar al Señor. Entonces, Cristo Jesús es el mejor ¿qué? Regalo. Entonces dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Miren, esto es tremendo, hermano. Dice que el juicio de Dios vino por un solo pecado. Por eso es que nosotros hoy no podemos depender de la ley para ser salvos. Nosotros tenemos que depender de la gracia. ¿Por qué? Porque si usted depende de la ley, si usted depende de su conducta para ser salvo, Santiago dice que solamente un pecado se necesita para estar condenado. Y pregunto, ¿aquí cuántos tienen un pecado? Ninguno, ¿cierto? Tenemos. Por eso en el don abundó la gracia.
abundó la misericordia, que aunque no somos perfectos, que aunque se me sale algo del mundo, pero la gracia de Dios es la que me lleva al cielo. La fe en Jesucristo, el sacrificio, porque Adán trajo muerte, pero Jesucristo trajo vida, trajo misericordia. Jesucristo trajo que se abrieran las puertas de los cielos. Adán no las cerró, Jesucristo la abrió. ¿Qué se necesita para ir al infierno? Solo un pecado. Uno que anda predicándole a la gente en la calle, hay gente que se cree buena. Jenny, hay gente que se cree buena. Que yo no he matado a nadie, que yo no le he quitado el marido a nadie. Si usted lo quitó, tranquila, Dios ya la perdonó. Que yo soy buen hijo, que yo soy buen padre, que ustedes se creen buenos. Entonces yo les digo, ve, ¿tú alguna vez has mentido? Sí, pero eso no. Solamente se necesita un pecado. ¿O no es así? Como la ilustración que estudia, la botella llena de pecado. No, para irse al infierno solamente se necesita un pecado. ¿Alguna vez hablaste mal de alguien? Sí, ya, infierno. Ya. Y la única manera de ser salvo, la única manera que ese pecado se te borre, es por la sangre de Jesucristo. Es por el don de Dios. No hay otra manera. Solo se necesita, para que venga el juicio de Dios sobre una persona, un pecado. ¿Cuántos? Uno. No, que porque yo no soy tan malo. No. Solamente se necesita un pecado. Por eso todos necesitamos de Jesucristo. Entonces dice que por un pecado entró el juicio. Por uno. Por un pecado ya entra el diablo a atacar tu vida. Por un pecado ya entra el diablo a destruirte. El diablo solamente necesita un papayazo que le den. Uno. Él no necesita mucho. Uno nada. A Adán y Eva solamente le dieron uno. Y mire todo lo que pasa. Amén. ¿Ya su nombre? Gloria. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Solamente se necesita un solo acto de adulterio para acabar un hogar. Uno. Solamente se necesita de un solo acto de inmoralidad para acabar con un ministerio. Uno nada. No mucho. Para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Cuántos calificamos en las muchas transgresiones? Ninguno. Pues yo califico en las muchas. Porque yo en el mundo no cometí solo un pecado, sino que fueron muchos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así que como por la transgresión de uno, ¿qué vino? La condenación. ¿A quién? A todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, bendito sea el Señor. Esto es sabiduría. Vino a todos los hombres, ¿qué? Justificación de vida. Y usted le da un aplauso al Señor. La única manera que el pecador puede ser justificado delante de Dios es por Jesucristo. No por las ánimas benditas. No que usted haya subido al cerro. Eso no justifica a nadie. Lo único que justifica es un corazón arrepentido que crea que Cristo es su Salvador. Porque Adán a todos nos condenó, pero Cristo a todos vino. No es la justicia de Dios por uno. Todos se perdieron por uno.
cuando peca, él pierde el estado original que Dios lo creó. Adán cuando peca perdió la perfección. Y entonces todos los que nacieron de un Adán caído son imperfectos. Por eso es que todos nosotros pecamos, porque traemos la naturaleza de un Adán imperfecto. Entonces, por eso es que dice que por uno todos pecamos. ¿Por qué? Porque traemos la iniquidad que Adán nos heredó. Y por eso todos pecamos. Por eso de niñito ya patalean, les da rabia, sueltan las cosas. Eso lo dejó Adán. Pero vino uno que nunca pecó. Uno que vino del cielo. Y la Biblia dice que ahora todo ser humano tiene que nacer de nuevo. De cierto te digo que para poder entrar al reino de los cielos, ¿qué necesitas? Nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque es que tu primer nacimiento fue de Adán. Y todo el que es nacido de Adán, su destino final es el infierno. Pero yo he venido para que tu destino final no sea el infierno, sino que sea el cielo. Y para eso tienes que volver a nacer. Pero nuestro primer nacimiento, que fue un nacimiento natural según la carne, ese es el que se llama el nacimiento adámico. Usted que nació en un hospital, o en la casa, o no sé dónde nació, que su mamá gritó y todo eso, ese es el nacimiento adámico, y ese nacimiento trae muerte, porque un ser muerto que da luz. Un muerto no puede dar a luz un vivo. Por eso Jesucristo tuvo que ser engendrado por Dios, para que naciese un vivo, no un muerto. Wow, esto es poderoso. Porque nosotros, que somos los que llevamos la semilla, nosotros en la mujer engendramos un ser espiritualmente muerto. Pero Jesucristo, como no fue engendrado por un hombre, sino por el Espíritu Santo, Jesucristo espiritualmente fue un ser vivo. ¡Wow! Entonces él dice, tienen que volver a nacer. Y Nicodemo, ¿pero qué? ¿Volverme a meter al vientre de mi madre? No, este es un nacimiento espiritual. O sea, así como yo nací, dice Jesucristo, tienen que nacer ustedes. ¿Y tú cómo naciste? Por el Espíritu Santo. Entonces ustedes necesitan nacer por el Espíritu Santo. ¿Y cómo nacemos por el Espíritu Santo? Pues miren, yo voy a morir en la cruz, yo voy a llevar todos sus pecados, y el que se arrepiente y cree en mí, el Espíritu Santo va a venir y va a entrar en él, y tú acá esto vas a nacer de nuevo, y tú vas a ser una nueva criatura. Entonces ahí tú vas a pertenecer al reino de los cielos. Porque Adán trajo muerte, Jesucristo trajo vida, y vida en abundancia. Jesucristo vino a solucionar el problema que dejó Adán. Pero yo les digo una cosa, Adán no sabía. Adán sabía todo esto. Por eso comió de la fruta. Adán lo sabía. Adán lo sabía. Pastor, ¿y cómo me explica eso? Porque al Jesucristo venir a morir aquí por los pecados fue un acto de fe. Jesucristo sabía que él iba a venir a morir como pecador. Jesucristo sabía que su alma iba a ser llevada al infierno. Pero Jesucristo creyó en el Padre, que de allá lo iba a sacar. Eso fue un acto de fe de Jesucristo, de confianza en su Padre, que aunque termine en el infierno, tú de allá me vas a sacar. Y dice la Biblia que al tercer día el Padre lo sacó del infierno y lo llevó a lo más alto. Adán sabía que aunque por Eva yo coma de esta fruta, pero mi Padre me sacará. Y así como el Padre sacó a Adán, así como el Padre sacó a Jesucristo del infierno, por nuestra fe en Él, nosotros hemos sido liberados del infierno.
Usted por el infierno no se preocupe más. ¿Por qué? Porque Jesucristo es su sustituto. Y hoy que se está celebrando la resurrección, lo que se está celebrando verdaderamente es la salida de Jesucristo del infierno. Entonces, como Él estuvo 3 días y 3 noches en el infierno, yo hoy, por mi fe en Él, yo ya no tengo que ir más al infierno. Porque el día que el diablo venga y diga, tú hiciste esto y esto y esto, y tienes que irte al infierno, Jesucristo dice, yo ya fui al infierno por Él. Yo pagué por Él. Lo que Él tenía que pagar, yo lo pagué. Así que tú entras al gozo del Padre. Porque Adán nos trajo la muerte, pero Jesucristo nos trajo la vida. Pregunto. Para que vean la sabiduría de Dios. Esto que yo les estoy hablando aquí a ustedes, en otro lugar me harían plata, pero yo a ustedes se los doy gratis. Escuchen la sabiduría de Dios. Escuchen bien esto. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Venga, ya impuesto. O sea, yo lo único que tengo que hacer para salvarme, es creer en Jesucristo, que hizo lo que se necesitaba para yo ser salvo. Lo que yo necesitaba para ser salvo, ¿quién lo hizo? Yo solamente tengo que ¿qué? Creer. Escuche bien. ¿Por qué Dios lo hizo así? Wow, ya me está dando ganas de predicar. ¿Por qué Dios lo hizo así? Sacatanda la máquina. Dice la Biblia que por nosotros haber nacido de Adán, ¿qué recibimos? Muerte. Pregunto, ¿usted qué hizo para heredar la muerte? ¿Han entendido a Dios? No lo han entendido. ¿Usted qué hizo para heredar la muerte? Y entonces tiene que ser la misma fórmula para heredar la vida. Que Adán hizo lo malo para que nosotros heredáramos la muerte, pues Cristo vino y hizo lo justo para que... Por eso, para ser salvo no he entendido a Dios, no he entendido la economía de Dios, como decía Whitney Lee, la economía de Dios. No he entendido la sabiduría de Dios, cómo Dios atrapó al diablo, cómo a Dios lo atrapó en su propia astucia y lo destruyó. Porque yo no hice nada para nacer con una naturaleza pecaminosa. Lo hizo Adán. Bueno, pues vino el otro Adán y hizo algo por mí, para que cuando yo naciera de nuevo, naciera con la naturaleza de Dios, naciera con la vida de Dios. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? Yo no hice nada, lo hizo Jesucristo. Por eso a Él toda la gloria, por eso a Él toda la honra, por eso a Él toda la alabanza, por eso nuestras coronas las tiramos ante Él, y por eso todo lo que respire, alábelo a Él, alábelo a Él. Oh, déjame decirte, el primer Adán fue el camino para la perdición. El primer Adán fue la puerta para el infierno. Pero el segundo Adán es el camino para el Padre, la puerta para la vida eterna. Y todo aquel que en Él cree, todo aquel que lo siga, todo aquel que lo sirva, será salvo. Y todo eso Él lo tuvo en la cruz del Calvario. Por eso quiero que te pongas sobre tus pies y cierra tus ojos aquí. Quiero que venga yo pueda avanzar.